Hola, muy buenas noches, bienvenidos a una emisión más de A Fondo, espacio de análisis periodístico, donde abordamos temas que son relevantes para nuestra comunidad. Como es de su conocimiento, el sábado pasado, 8 de marzo, se celebró el Día Internacional de la Mujer. 3 días después, pues en Chihuahua el Congreso del Estado hizo un reconocimiento a mujeres destacadas, mujeres chihuahuenses, en el ámbito del quehacer social. Entre ellas, pues, en la categoría de derechos humanos, a una compañera periodista destacada con amplia trayectoria, cuya postulación a ese premio, ese reconocimiento, fue hecho por 37 organizaciones civiles que defienden precisamente la equidad de género, los derechos de la mujer. Me refiero a Dora Villalobos Mendoza, con quien vamos a platicar de este tema. Bienvenida, Dora. Muchas gracias, Pizarro. Fíjese que me da mucho gusto que me invite al programa. Justamente, me da mucho gusto venir siempre, pero hoy particularmente me da mucho gusto estar en este programa haciendo análisis de estos temas. Yo tengo muchas ganas de entrarle al tema con una persona desde la inteligencia, desde el análisis, desde la reflexión. Y da gusto, la verdad, que se toque el tema en este programa, donde se puede Claro, hablar, por supuesto. ¿No? Y desde esa perspectiva justamente es que yo quiero abordar el tema, porque desgraciadamente cuando se hace referencia al tema de los derechos de la mujer, siempre es en el lado oscuro, siempre es porque ocurrió un homicidio, porque ocurrió una violación, porque ocurrió cualquier acto de violencia en contra de la mujer. Es cuando el tema se aborda. Sí. Es muy difícil verla desde la perspectiva clara, desde la luz, ¿verdad?, de lo que son los derechos de la mujer, lo que es la equidad de género, lo que es la igualdad, lo que son los derechos específicos en el ámbito laboral, en el ámbito familiar, en el ámbito docente, en el ámbito económico, patrimonial, que son, pues, es todo el universo en el que se mueve las relaciones hombre-mujer, ¿verdad? Y tanto dentro de la familia como en la sociedad. Y desde esa perspectiva quiero que abordemos. Y yo empezaría por... Desde el fondo, como el programa, ¿no? Como el programa a fondo, por eso se llama desde fondo. Sí, eso quiero. Bueno, entonces, yo quisiera que empezáramos por que usted nos informara este Día Internacional de la Mujer, ¿por qué se estableció el 8 de marzo? Yo sé que usted tiene un programa que se llama Ecos de Mirabal, y mucha gente, estoy seguro, que no sabe por qué se llama Ecos de Mirabal y qué fue lo que ocurrió en Mirabal. Exacto. Bueno, primero 8 de marzo y luego Ecos de Mirabal. El 8 de marzo primero, y sí vale la pena aclararlo, yo creo que vale la pena enfatizarlo, porque se empieza a confundir. Empezamos a decir, y incluso desde el Estado, desde ciertas instituciones, empiezan a festejar y a celebrar el 8 de marzo. Y el 8 de marzo es una conmemoración, porque representa de alguna manera una historia trágica de lucha del feminismo internacional. Y entonces no es una fecha que se celebra, es una fecha que se conmemora. Y esto es muy importante entenderlo así, porque no hay así, hay polémica de si exactamente es cierto que nace a raíz de esta tragedia de obreras en Nueva York. Hay quien dice que no, que fue en otros países, etcétera. Lo que sí es cierto es que al final la ONU, la Organización de Naciones Unidas, deciden nombrar el 8 de marzo como el Día Internacional de la Mujer, pero en reconocimiento a la lucha, al final de cuentas, a la lucha de muchas mujeres que entregaron su vida para buscar mejores condiciones de las mujeres. Entonces, es un día que se conmemora, un día que recordamos la lucha que muchas mujeres han hecho. Y bueno, eso el 8 de marzo. Ecos de Mirabal, bueno, Ecos de Mirabal es... que me gusta mucho que me pregunten el nombre, porque me da la oportunidad justamente de... porque está raro, ¿no? El nombre es medio raro. Las hermanas Mirabal, que 4 mujeres en República Dominicana en los 50s, que estaba la dictadura con Trujillo,
estas 4 mujeres de familia, el Mirabal es un apellido, Mirabal, se convierten, digamos, en mujeres de lucha contra la dictadura y se convierten en mujeres emblemáticas, 3 de ellas, de estas 4 hermanas Mirabal, el 25 de noviembre de 1960, cuando las asesinan a las 3 hermanas, a 3 de las 4, que se habían casado con líderes del movimiento clandestino que estaba en contra de la dictadura, y las asesinan cuando regresan de ver a sus maridos de la cárcel. Y se hace toda una investigación y se descubre que es desde el Estado, en venganza, porque ellas participan y porque son mujeres de estos líderes del movimiento clandestino. Y entonces la lucha feminista logra después, años después, que la ONU considere el 25 de marzo como el Día Internacional para erradicar la violencia de género, la violencia contra las mujeres, en honor a las hermanas Mirabal, y por eso es que yo decido, en honor a las hermanas Mirabal, en ponerle, se acaba de morir la última de las hermanas, hace poquitito, que fue la única que quedó viva de las 4, acaba de fallecer, 80 y tantos años tenía la señora, pues todo estas hermanas Mirabal, todo un emblema de lucha de las mujeres a nivel internacional. Y fíjense, estas 2 fechas de alguna manera son paradigmáticas, emblemáticas, porque establecen periodos muy claros en el tiempo de cuáles los orígenes de esta lucha de las mujeres. Y me voy a lo que ocurrió en Nueva York, donde un conjunto de trabajadoras que estaban hacinadas en una fábrica con las puertas selladas, era un taller, pues produce un incendio, no pueden salir, justamente porque están encerradas. Y eso retrata las condiciones tan deplorables de trabajo y el trato tan discriminatorio que estaban en una situación de esclavitud. Entonces, la lucha empieza con un problema de carácter social, en términos de luchar contra la discriminación de la mujer en el ámbito laboral, del trato laboral. Luego nos vamos a lo de la República Dominicana, donde el dictador Trujillo manda matar efectivamente a estas hermanas, que lideraban un grupo que les decía las mariposas, ¿verdad? Que se suman a la lucha contra la dictadura. Bueno, ya estamos hablando ahí de otro fenómeno, de la violencia contra la mujer, pero en un contexto de lucha política. Actualmente, porque pues, es difícil hacer todo el rastreo histórico, ¿cuál es el principal problema de la mujer? Yo creo que ahorita, en términos de lucha, claro. Yo creo que estamos en un proceso, en México por lo menos, porque depende, ¿no? Depende, pero estamos en un proceso de lucha prácticamente en todas las áreas o en todos los ámbitos. El feminismo, yo ubico un feminismo ahorita muy enfocado en la lucha política, digamos, electoral, en buscar espacios de poder político, por ejemplo. Y se está logrando, Tenemos ahorita 14 diputadas, ¿no? Aquí en Chihuahua, estos espacios de poder, es decir, en diputaciones, en las alcaldías, etcétera. Últimamente ha habido una lucha de las mujeres en México buscando estos espacios de poder, por ejemplo. Y bueno, es explicable porque tenemos en realidad muy poquito en México con la ciudadanía, apenas del 53 para acá. Entonces, si hacemos un recorrido, digamos, podemos decir que hemos avanzado, si más o menos vemos cómo anda el número de mujeres en los espacios de poder, pero podemos decir que también no hemos casi avanzado nada, que son muy poquitas. Tenemos en Chihuahua 2 alcaldesas y no pasamos de 2, de 67, por ejemplo. Hemos avanzado más, por ejemplo, en las diputaciones, ¿no? Vamos a una pausa y regresamos con estos temas para ir desglosando uno por uno los ámbitos de actividad y los ámbitos también de discriminación y de violencia contra la mujer.
El Vivebus es un nuevo sistema de transporte accesible e incluyente. Todos los adultos mayores, personas con discapacidad, indígenas y estudiantes contarán con una tarjeta digital de pago preferencial. Para obtenerla, solo deberán acudir a los módulos de trámite preferencial Vivebus y gozarán de un 50% en la tarifa. Esta tarjeta será intransferible, personalizada y con fotografía. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar. El tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera. Ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México, con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser huachi. Estamos hablando de un tema que afecta no solo a las mujeres, yo creo que afecta el tejido social, la cohesión social, la convivencia social y la propia democracia, el desarrollo humano, la paz y la libertad. Nos referimos a los fenómenos de violencia y discriminación contra las mujeres, que en mi perspectiva pues es producto no de una situación de género, sino en general de desigualdad, donde se manifiesta la desigualdad de género, pero hay un contexto social de desigualdad, de discriminación, de negación de los derechos humanos, o al menos no respeto de los derechos humanos, aunque se reconozcan públicamente. Usted me decía en el segmento anterior que en el ámbito político electoral, pues se ha logrado empoderar de alguna manera este concepto de empoderar a la mujer. Incluso el propio presidente de la República mandó una iniciativa de ley para que a partir de las próximas elecciones las candidaturas sean 50% de paridad de género, 50% mujeres y 50% hombres, porque también se estaba rehuyendo esto y había hasta triquiñuelas con las famosas Juanitas, ¿verdad? Bueno, eso. Pero usted señaló en su intervención, al recibir el reconocimiento de Ana Álvarez, por su labor destacada justamente en defensa de los derechos de las mujeres, que sí, que efectivamente se han logrado avances importantes, pero decía, la lucha de las mujeres, y concretamente esta conmemoración del 8 de marzo, se ha visto enlutada por el asesinato de dos jovencitas en Chihuahua, Berenice y Esperanza, que tuvieron alto impacto social y que él explica lo que yo dije al hacer la presentación del programa. El tema, volvió a poner el tema de la mujer, de los derechos de la mujer, de la igualdad, de la equidad de género, otra vez en el tapete, pero a partir de una tragedia, de un hecho lamentable. Y usted hizo ahí una serie de observaciones que me gustaría que las platicáramos. Y empiezo por lo que digo. Desde su perspectiva, a ver, estos hechos son aislados, como dice la autoridad con frecuencia, cuando aparecen muchachitas muertas. Yo me pregunto, empezando por esto, ¿es casual que la mayoría de las muchachas que son asesinadas vivan en zonas marginadas, colonias normalmente periféricas, que sean de condición humilde, sus familias, que sean jóvenes? Esto son casualidades, son circunstancias, porque yo no veo, ¿verdad?, que se den este tipo de fenómenos en otras estructuras sociales, o en otras clases sociales, al menos en esas circunstancias, puede que se den de otra manera. ¿A qué se obedece esto? ¿No esto es un reflejo concreto de esa desigualdad que estamos hablando? Sí, fíjese que yo creo que aquí hay que aclarar algo. Primero, hay que explicar que hay
me voy a atrever a lo mejor a hacer esta clasificación que no se ha hecho y que a lo mejor es difícil de entender, pero digamos que hay como dos tipos de feminicidios. Estos que ocurren en la calle, que no se sabe quién asesinó a estas jóvenes, que son estos feminicidios que tienen alto impacto social, porque no se sabe quién las asesina y no se sabe por qué, y son los difíciles de resolver. Tenemos muchos de Juárez y tenemos muchos de aquí. Y estos otros feminicidios que ocurren al interior del hogar, el marido, la pareja, el novio, la pareja pues. Estos que ocurren al interior del hogar son los más frecuentes. En cuestión de índices, en realidad, estos son altísimos, pero no tienen el mismo impacto social que tienen estos otros, donde desaparecen las jóvenes, y casi siempre son jóvenes, desaparecen las jóvenes, luego las encuentran asesinadas y no se sabe quién ni por qué. En este caso, de estas que no se saben ni quién ni por qué, sí, yo creo que ocurren en este estrato de, digamos, de mucha discriminación y de mucha desigualdad socioeconómica. Es decir, son jóvenes, me parece que hace falta ahí un análisis sociológico, antropológico, de qué pasa en el quehacer económico, laboral, familiar de esas jóvenes. Bien, estoy de acuerdo. Y en el caso, porque ya hay todo un estudio muy interesante de una investigadora, una académica de la UASE, del Colegio de la Frontera, allá en Ciudad de Juárez, de Julia Monarres. Sí, que lo tiene muy clarito. Es más, Julia, ha llegado a tal grado su análisis y su estudio, que ella tiene, en Juárez, porque lo ha hecho nada más en Juárez, tiene por colonias, tiene por lugares, y tiene por zonas en el centro de la ciudad, y tiene muy claro entonces esa ruta, digamos, del feminicidio en Juárez. Y por supuesto que son de las colonias más marginadas, de las jóvenes que están en condiciones muy difíciles. El otro del que yo hablaba, el de la pareja, no le hemos puesto tanta atención, me parece el que debiera ponerse, porque no tiene tanto impacto social. Ese se resuelve como más fácil para la autoridad. En familia, vamos a decirlo así. Sí. Mire, a ver, pero vamos a regresar un poquito. Cuando hablamos de violencia contra la mujer, pues la ONU establece una tipología de esa violencia. La violencia familiar, la violencia sexual, la violencia psicológica, la violencia económica, la violencia patrimonial, la violencia laboral, la violencia incluso en las escuelas, el famoso bullying, que también es una expresión ya nueva de este tipo. Bien, la expresión más alta de todo ese tipo de violencias es el homicidio, es el feminicidio. Sí, ahora, a ver, la ONU dice que el feminicidio es cuando es un homicidio, se priva de la vida de una mujer por razones de género. Así es. Y aquí tenemos, era lo que yo explicaba hoy, ¿no? Aquí tenemos un problema muy importante, porque me parece que es fundamental aclarar esto. Porque se dice, no puede ser tipificado como delito porque la mató el esposo por celos. Bueno, ahí hay un error, porque es feminicidio. No, por eso. Porque de alguna manera se ha hecho invisible la dimensión del problema del feminicidio, sí, del feminicidio en general. Porque es muy difícil en términos jurídicos, en términos judiciales, y además como que no existe esa perspectiva, porque en el acta se asienta, pues la mató en riña. Y en el Código Penal no está tipificado el feminicidio, está tipificado los motivos y las causales de un homicidio y las agravantes. Pero normalmente en el acta o en la carpeta o como se llame, el investigador pone eso. Sí, efectivamente la mató el esposo,
pero que empezaron a discutir, se acaloraron y sacó el cuchillo y la mató, o la ahorcó, lo que sea, ¿verdad? Bueno, déjeme aclarar aquí algo. Algunos estados están tipificando el feminicidio, ya van muchos estados. Aquí en Chihuahua se intentó tipificar, hubo algunos intentos de iniciativas en el Congreso del Estado cuando se vino toda una oleada muy fuerte nacional de tipificar el feminicidio. Se hizo una discusión muy seria donde participamos gente de organizaciones, de medios del Instituto Chihuahuense de la Mujer, del Congreso del Estado, y por lo menos mi postura fue, y sigue siendo, ahí en este sentido, para Chihuahua, únicamente para Chihuahua, es muy complicado tipificar el feminicidio. ¿Por qué razón? Porque los demás estados lo están haciendo en base a estos tipos de feminicidio de los que hablamos, de que encuentran los cadáveres allá tirados, violentados, etcétera, quién sabe dónde, y entonces están tipificando como con esos perfiles de feminicidio algunos estados. Y a la autoridad se le complica mucho poderlos resolver en términos de cómo los están tipificando. Pero aún así consideran algunas feministas de esos estados que, y han aprobado, ya existen leyes que tipifican el feminicidio en algunos estados, consideran que es conveniente que se mencione la palabra feminicidio, aunque sea difícil tipificarlo, para ir avanzando en visibilizar el problema. Sin embargo, en Chihuahua... Espérame, vamos a un corte y regresamos con este tema porque es fundamental. London Café, un lugar para disfrutar. Olvídate de cargar efectivo o estar buscando cambio. El sistema de pago Vivebus es fácil y muy práctico. Con la tarjeta digital Vivebus podrás accesar a la ruta troncal y a los autobuses de las rutas alimentadoras. Podrás adquirir tu tarjeta en cualquier terminal o estación. Solo sigue las indicaciones que aparecen en la pantalla. Para tu comodidad, también contarás con más de 160 OXXOs autorizados para venta y recarga de la tarjeta de pago Vivebus. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene. La columna vertebral de esta problemática es cómo, en términos de lo que viene siendo la sanción de estos deplorables hechos, se tipifica, en términos ya, la tipificación de un delito es el acto legislativo a través del cual se establece la naturaleza del hecho y la sanción. Entonces, eso es en concreto, ¿verdad? Sí. Tipificar un delito. Fíjese que Chihuahua tiene su ley, es bien interesante, es el único estado que la tiene así. A ver, ¿cómo la tiene? Y fue con Patricio, paradójicamente, cuando más, digamos, confrontación hubo en el tema de las mujeres. Que fue una respuesta al reclamo social. Totalmente. En Chihuahua es el único estado donde el Código Penal indica que en los casos de homicidios de mujeres se puede duplicar la pena, pasa de 30 a 60 años. Es todo lo que dice el código, es decir, el código no se mete a indicar en qué circunstancias, ni cómo, ni cuándo. Dice, tiene un parrafito, dice, en los casos de los homicidios de mujeres se puede duplicar la pena. Bueno, pues eso ha sido suficiente para que algunos, sobre todo abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres, con el nuevo sistema de justicia penal en la coadyuvancia, estén logrando, en los casos de feminicidio, estén logrando sentencias de 60 años, aquí en Chihuahua, en el nuevo sistema de justicia penal. ¿Por qué razón? Porque de alguna manera los jueces han entendido más o menos cuándo son feminicidios y cuándo no. Y estas abogadas también han entendido cuándo sí, cuándo no, y cuando sí son, o consideran que sí son, entonces van por esas penas. ¿Pero cómo se lo determinan? Entonces, es que volvemos al origen del problema. Entonces, bueno. ¿Cómo se determina? Okay, es por razones de género. Sí. ¿Cómo demostrar? Ok, voy para allá. Fíjese que en Chihuahua, porque insisto que es nada más en Chihuahua, sí se está desarrollando
desde estas abogadas especializadas, sí se está desarrollando toda una materia, digamos, jurídica muy, muy interesante, donde hay peritajes de muchos tipos, de género, peritajes de género, de antropológicos, jurídicos, etcétera, psicológicos. De hecho, acaba de nacer un instituto aquí en Chihuahua que está ofertando la carrera de peritajes especializados para que vayan allá, con todas estas ramas, para que vayan a hacer mejor trabajo jurídico en el nuevo sistema de justicia penal. Y entonces estas abogadas están demostrando, porque mencionan la palabra feminicidio, aunque la ley no esté, con los lineamientos internacionales, leyes internacionales, con todos estos peritajes, etcétera. Y entonces ha habido muchos casos, a mí me ha tocado cubrir varios casos, donde incluso de feminicidio de pareja, pues, donde demuestran que el asesinato, el homicidio es feminicidio, pues, aunque no esté jurídicamente, y entonces los jueces duplican la pena. Entonces, hay una tremenda discusión, porque hay quien dice, bueno, pero entonces basta con que un abogado, suponiendo que no sea feminicidio, por ejemplo, que sí sea realmente en riña, por ejemplo, donde asesinan a una mujer, y que alguien diga, no, pues como la ley lo dice, yo lo duplico, pero algo está pasando en Chihuahua, que nadie lo está haciendo así, y que los jueces sí están teniendo, algunos están teniendo cuidado. Entonces, cuando se hace la discusión de si se tipifica en Chihuahua, quienes le han entendido a esto han dicho, no porque va a afectar, y ahorita sí se están resolviendo algunos casos, y si vienen a tipificar el feminicidio como lo están haciendo los otros estados, se va a dificultar, porque efectivamente ahí le están poniendo, por ejemplo, en los otros estados, por ejemplo, mencionan la palabra odio, o algunas palabras, algunos conceptos que se usan en el feminismo que tienen que ver, que son muy subjetivos, ¿Cómo se va a acreditar? Exacto. Entonces hay estados que uno lee la tipificación y dice, ¿cómo lo van a demostrar? ¿Cómo van a demostrar que es feminicidio? Aquí en Chihuahua, con este código tan sencillito, se están logrando muchas sentencias, donde se demuestra que es feminicidio, se logran estas sentencias, pues digamos, altas de años. Y es que aquí en Chihuahua, ahora, permítame nomás complementar afirmar lo que usted está señalando. Cuando se hace la reforma del Código Penal y se elevan las penas para el caso de los homicidios, es porque hay una serie de agravantes. Totalmente. De relación de sangre, de familiaridad, que hay antecedentes de alguna u otra manera. Entonces, eso es lo que está sirviendo a los jueces para considerarlo como agravante y poner las penas más altas. Yo hice una consulta con algunos magistrados aquí y les hice la misma pregunta: ¿es conveniente o no es conveniente tipificar en el Código Penal el feminicidio? Y las opiniones efectivamente están divididas. Y voy sin mencionar nombres, pero hubo quien me dijo, a ver, usted lo dijo ahorita, ¿cómo acreditar el odio? Es decir, que la mató por odio. Por ejemplo. ¿Verdad? A lo mejor efectivamente le tenía todo el odio del mundo, ¿verdad? Pero ¿cómo lo demuestra? Pero es eso desde el punto de vista, porque si se tipifica el feminicidio, se tienen que establecer de manera puntual las causales. Esa es una. Dos, ¿y qué pasa en el caso de que una mujer mate a otra mujer? Sí, ¿Es feminicidio o no es feminicidio? Por ejemplo. Por ejemplo, ahí hay otra circunstancia, eso. ¿Verdad? O en el caso de las que son muertas en el ámbito de la trata de personas, o la trata de blancas, como le llaman, que por cierto ahorita lo abordamos, es un tipo de violencia que también permanece invisible, totalmente, a pesar de que es masivo. ¿Verdad? Yo acabo de leer. Y que tiene toda la relación. Y que además es de la más protegida porque totalmente es pública. ¿Verdad? Esa trata de personas. Bueno, y hay otros que dicen
A ver, pero también es necesario establecerlo y establecer los criterios muy claros, porque en un contexto de violencia como la que está dando y se dio particularmente en Chihuahua a partir del 2008, la famosa violencia criminal. Bueno, ahí también hay muchas mujeres que han muerto en eventos de esa naturaleza. ¿Esas se tipifican en el ámbito de la delincuencia organizada o se tipifican en el ámbito es que puede ser una u otra, porque algunos casos sí son. Bueno, pero ¿cómo determinar cuáles son y cuáles no son? Es difícil, pero Chihuahua sí está logrando, no en todos los casos, no todos, ni con todos los jueces ni todos los abogados, pero sí está haciendo, digamos, historia jurídica Chihuahua, en el tema completamente en el proceso penal del feminicidio. Son muchos los casos y es algo muy simpático y la verdad que vale la pena difundirlo, porque los jueces, aunque no vengan los términos jurídicos, los jueces en sus sentencias están mencionando la palabra feminicidio, están avanzando los jueces y algunos magistrados. O sea, gracias por supuesto en mucho a este sistema penal acusatorio y a la participación particularmente de estas abogadas del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres que se han súper capacitado y que traen en jaque a los jueces y a los magistrados y los han obligado a capacitarse. Pero a ver, yo insisto porque eso se lo digo a usted lo que le dije a los magistrados. A mí me parece que esta indefinición vulnera tanto a la víctima como al imputado, los derechos de la víctima como al imputado, porque lo deja a criterios subjetivos finalmente. El juez, el juzgador, tiene que apegarse específicamente a lo que establece la ley, porque si no, entonces, pues, ¿para qué existe la ley, verdad? Si yo voy a juzgar subjetivamente, voy a valorar un hecho delictivo desde mi perspectiva personal, no tendría ninguna razón. ¿Y por qué digo que vulnera los derechos de las víctimas? Porque mucho depende de ese criterio subjetivo, que efectivamente en presencia de un caso real de feminicidio y se pone por riña, pero resulta de que ya había antecedentes de violencia, ya había antecedentes previos que conforman un entorno que apuntan a que ahí sí fue una cuestión de género, ¿verdad? Bueno, si eso no está tipificado, pues entonces queda como muerte por riña. Por eso es mejor... Espérame. Y la otra, me voy al otro extremo, ¿verdad? Una persona que efectivamente en una situación de arrebato, ¿verdad? Arrebato, hace el uso de la violencia, le da un empujón, la mata a la pareja, para seguir en este entorno, ¿verdad? No quería matarla, fue un arrebato, la empujó, se educó. Y como no está tipificado tampoco eso, sí, claramente, y el juez lo valora como feminicidio, entonces también ahí está en la ambigüedad. Vamos a un corte y regresamos con este tema. Caminamos por la vida sin sospechar siquiera a dónde habremos de llegar. El tiempo y la distancia se desvanecen en el horizonte geográfico. Conversamos a través de la lectura con un universo de ideas. El pensamiento de las mentes brillantes que iluminan nuestro andar nos lleva más allá de nuestra frontera. Ejercer el derecho es servir a la justicia. Es comprometernos con nosotros y las juventudes de México, con nuestros antepasados y con nuestro futuro. Orgullo de ser huachi. Abordar el Vivebus es fácil, cómodo, pero sobre todo seguro. Recuerda siempre cruzar por las esquinas y avanzar cuando el semáforo te lo indique. La entrada y la salida a la estación o paradero será siempre por la rampa. Si no cuentas con tu tarjeta al entrar, puedes adquirirla. Si ya la tienes, puedes consultar o recargar tu saldo. Todo aquí en la máquina expendedora de tarjetas. A unos pasos está el acceso general. Solo pasa tu tarjeta y automáticamente cobra el pasaje y tendrás libre acceso al autobús de la Troncal. A ti y a mí, el Vivebus sí nos conviene.
En el segmento anterior pusimos a su consideración un tema que me parece fundamental. No tenemos oportunidad, tampoco somos especialistas en derecho como para dar una respuesta. Simplemente lo dejo como un tema de debate que me parece que es importante se aborde desde las distintas perspectivas. Y se está haciendo el debate nacional en el tema de la tipificación del feminicidio. Sigue el debate, o sea, sigue porque la mayoría de los estados o muchos estados se están tipificando. Entonces sí se está discutiendo mucho. En Chihuahua, yo creo, esa es mi opinión, yo creo que mientras no se tenga claro, así bien clarito, cómo tipificar para diferenciar con toda certeza cuándo es feminicidio y cuándo no, mi opinión es que no se le mueva. Ok, vamos a otro tema porque el tiempo nos consume, me interesa mucho lo que usted planteó. En general, este no es un problema judicial, no es un problema policiaco, es un problema que tiene un contexto mucho más amplio, ¿verdad? Totalmente. Y entonces, social, sociopolítico, así es. Y se tiene al que no le estamos entrando. Al que no estamos entrando, se tiene que abordar esto para lograr realmente prevenir y erradicar la violencia. Así es. Háblenos así de es. esto. A mí me interesa posicionar este tema. ¿Por qué? Porque, por supuesto que yo me sumo a la exigencia de que se aclaren y se castiguen los feminicidios. Digo, no hay en Chihuahua una persona que no se sume a esta exigencia. Así es. La autoridad simple y sencillamente tiene la obligación de hacerlo, pero no es nada más porque tenga la obligación. La impunidad sí es una vitamina para que sigan los feminicidios, es un mensaje de que se pueden matar, entonces se tienen que resolver, eso no hay la más mínima duda, pero no nos podemos quedar exigiendo y exigiendo y exigiendo, porque seguirán y seguirán y seguirán los feminicidios. El gran reto es prevenir los feminicidios, que no haya feminicidios, y esto es muy difícil, es muy difícil. Complejo. Muy difícil. No es absolutamente fácil, y yo creo que tiene que ver, tenemos que entrarle desde todos los ámbitos, desde el Estado, desde la sociedad, desde la academia, desde los medios, de todos los lados, a tener mucha claridad en las causas del feminicidio, causas de raíz, para poderlas combatir de raíz. Y yo decía en mi mensaje en el Congreso que no hay que inventar el hilo negro, porque ya hay en el movimiento feminista en países desarrollados, y a mí me gusta mucho que vengan estos análisis desde la academia. Hay muchos investigadores, investigadoras, antropólogos, sociólogos, que están haciendo mucho análisis en este sentido, y están encontrando desde hace un buen rato las fórmulas, y son las mismas que tiene el movimiento feminista desde siempre. La raíz del problema del feminicidio es la famosa desigualdad de género, es decir, que esto se remonta pues al inicio de la historia humana, porque decimos, ¿por qué razón hay diferencia de roles de género? ¿Por qué razón es que las mujeres históricamente nos hemos quedado en la parte privada, cuidando la casa, los hijos, etcétera? ¿Y por qué el hombre se ha ido al campo público a hacer comercio, a hacer leyes, a hacer gobiernos? ¿Y por qué razón? ¿A qué se debe? Hay montones de análisis y montones de explicaciones. Yo me quedo con esta simple, muy simple, que se le atribuye de alguna manera a la maternidad en las primeras etapas de la humanidad, en que el hombre tenía que ir a matar el mamut y la mujer tenía que amamantar a las criaturas, y era difícil para la mujer andar en esas, y se fue quedando en lo privado. Pero ahorita ya estamos en el siglo XXI, ya los hombres para buscar la proveeduría ya no necesitan la fuerza física, ¿no? Las mujeres podemos salir a trabajar igualito que los hombres. Sin embargo, esta diferenciación de roles nos llevó no nada más a que la mujer se quede en lo privado y el hombre en lo público, sino también a una desigualdad en términos de dominio, en términos del ejercicio del poder. Pero no nada más eso, sino esa diferenciación de roles nos fue haciendo a las mujeres, porque decimos,
¿de dónde sale eso? ¿A quién se le ocurrió? ¿Por qué ese asunto de que las mujeres somos más sentimentales y más emocionales y más tiernas y los hombres no, los hombres fuertes, pues que no lloren, etcétera? No es de la casualidad, no son ocurrencias, es un sistema que va obligando a tener estas características, y que si bien a las mujeres nos da la oportunidad de desarrollar estas capacidades emotivas, al hombre lo priva de desarrollar estas capacidades, porque las tiene. El hombre tiene las mismas capacidades de ser tierno, de ser amoroso, de ser sentimental, pero lo reprimimos. Y entonces, en esta gran diferenciación de roles, nos llevan a esta gran diferenciación también en el sentido estricto de ser humanos y humanas, de los sentimientos, ¿no? Okay. Y entonces, el asunto, cuando le entramos a ese asunto, se complica mucho, porque ¿cómo le hacemos entonces? ¿Cómo le hacemos para llevar a esta igualdad de géneros en términos sociales, pero también sentimentales, también amorosos, ¿no? Porque a la hora de que se da esta dualidad de dominada y dominante, entonces se va al extremo en este ejercicio del poder de muchos hombres, no de todos, de muchos, pues de violentar, como usted decía, psicológica, sexual, física, etcétera, 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 a la mujer, y en grado extremo asesinarla. A ver, a eso tenemos ese análisis, claro, tenemos que hacer. Ahora, ¿qué políticas públicas? Pero antes de las políticas públicas, porque creo que es importante focalizar esto. Mire, yo lo veo así, me corrige si me equivoco. Yo creo que nuestro problema es un problema que tiene que ver con una cultura patriarcal. Exacto, esta de la que hablo es una cultura hablando, patriarcal. sí, pero para que nuestros televidentes lo ubiquen. Esta es una cultura patriarcal. Pero no siempre existió esa cultura patriarcal. Incluso en los primeros orígenes de la humanidad hubo un sistema de matriarcado. No generalizado, pero hubo algunos. Pero hubo algunos que modificaron los roles. Y yo creo que esto va en función del desarrollo, usted lo dijo muy bien, político, y de laboral, etcétera, de todo. sobrevivencia de eso, que convirtió al hombre en el agente proveedor de la familia y a la mujer y que no debemos culpar ni a uno ni a otro. Exactamente. Es un sistema. Por eso le digo, no entonces el problema va más allá de exactamente, no se puede ver en términos de culpabilizar a alguien. Absolutamente. Tiene que ver en términos de explicar cómo modificamos, ahora sí vamos a las políticas públicas, cómo modificamos ese patrón cultural, porque es arraigado. Ahora, ¿qué se reproduce? Se ha reproducido de manera también interesada. Pues, cuando, simple y sencillamente, pongo un ejemplo, cuando la iglesia prohíbe a los sacerdotes que se puedan casar, el celibato, pues que pone el celibato en función, no es por razones morales, ni nada de eso, es simple y sencillamente para que no heredaran sus propiedades y estas siguieran siendo patrimonio de la iglesia. Estrictamente económico. Entonces, hay una reproducción de esta cultura por intereses distintos. ¿Le parece que cerremos el capítulo con el tema de qué políticas hay que impulsar para que esta situación se modifique? No en el corto plazo va a ser imposible, pero sí cuando menos ir sembrando las semillas. Con el videobús siempre llegaremos temprano a la escuela. Y con el internet gratuito, nuestros traslados serán mucho más agradables. Con tu tarjeta Vivebus preferencial, todos los estudiantes tendremos el 50% de descuento en la tarifa. Tramitarlo es fácil y rápido. A ti y a mí, el videobús sí nos conviene. Vamos al segmento final y yo quiero cerrar justamente con lo que interrumpí a nuestra invitadora, de cuáles son esas políticas públicas. Eso decía, no hay que descubrir el hilo negro, porque dice, en algunos países ya están en marcha programas, políticas, que están contribuyendo en los distintos ámbitos del quehacer social, educativo, público, para ir contrarrestando esta situación de la que hablamos en el segmento anterior, que yo sigo insistiendo, es un fenómeno histórico, difícil, pero que tenemos que hacer un esfuerzo como sociedad de modificar.
Adelante. Sí, yo creo que cuando entendemos que es un asunto de sistema, no de hombres malos y mujeres desafortunadas, sino que es un sistema que hacemos hombres y mujeres. Yo decía, las mujeres también somos machistas, si no, no tendría chiste. El sistema, ¿no? En este sistema participamos hombres y mujeres. El asunto es entonces cómo cambiar el sistema, de qué manera modificar este sistema y llevarlo a tener la famosa igualdad de género, el que no tengamos estas diferencias tan grandes de género, tanto en el quehacer como en el comportamiento, y es absolutamente cultural. Y entonces yo coincido con usted, por supuesto que no es fácil, por supuesto que no se va a resolver mañana, pero si no le entramos de raíz, pues entonces ahí seguiremos exigiendo justicia para que se resuelvan atendiendo los efectos, no las causas. Los feminicidios, exacto. Y entonces, yo di como un ejemplo nada más, pero hay muchísimos que estos países desarrollados están haciendo cosas, porque los gobiernos de estos países ¿Pero qué cosas encontraron. Por ejemplo, algo que están haciendo es que los jóvenes, los hombres, los muchachos que están haciendo su servicio militar, en vez de que vayan a aprender a las armas y todo el manejo de armas, los están mandando a los asilos y a los orfanatos a que cuiden ancianos, ancianas, personas mayores, niños y niñas. ¿Por qué? Porque encontraron que el cuidar a las personas, a los semejantes, a las semejantes, nos ayuda a desarrollar estas capacidades de las que yo hablaba, amorosas, etcétera, etcétera. Y entonces solamente las mujeres hemos tenido esa oportunidad. Hay que darles la oportunidad también a los hombres para que desarrollen estas capacidades, porque cuando desarrollamos estas capacidades difícilmente podemos matar, difícilmente podemos asesinar. Y entonces, son mensajes. Yo decía, en Chihuahua seguramente el gobierno no puede modificar el servicio militar, porque es un asunto federal, pero hay montones de estrategias que puede hacer, por ejemplo, con los muchachos que hacen su servicio social, los universitarios, y sus prácticas, etcétera. ¿A poco no puede promover con las universidades para que puedan ir los chavos a los orfanatos, a los asilos, a que hagan estos cuidados y mandar el mensaje de que se puede? Entre montones de cosas más que yo pienso que se podrían, pero aquí el sistema creo yo que es de voluntad política, de que le entiendan, de que los señores y señoras que están en el poder, primero, que se sienten a reflexionar esto, que se capaciten, porque no es tan fácil entenderle a este asunto, pero tampoco es tan difícil, tampoco es del otro mundo. Yo creo que cuando le entendamos, y yo insisto en que tiene que venir el primer paso desde el Estado, y que se invite a la sociedad con estos mensajes, la sociedad se suma. ¿Quién no quiere, en su sano juicio, tener una mejor sociedad? Y yo estoy convencida de que no se va a tener una mejor sociedad si no hay igualdad de género. Pero mire, yo creo que aparte de estos programas o acciones que son afirmativas en esa perspectiva, yo creo que hay dos cuestiones fundamentales. Indudablemente, en el ámbito legislativo se han logrado muchos avances, sí, porque la reforma al artículo 1 de la Constitución fue muy enfático en declarar los derechos humanos. Ya hay leyes, leyes. Por cuestión de leyes no quedamos, Uh-huh. Eso no es el problema. El problema es de perspectiva, de género, que no se hace esto, no se aplica en las políticas públicas. Voy a poner dos ejemplos muy concretos. A ver, porque yo sí conozco casos donde se han aplicado. En Cuba, por ejemplo, el Código Familiar establece de manera puntual que la manutención de la familia es responsabilidad de la pareja, de la mujer y del hombre. Y que el cuidado de los hijos es responsabilidad de los dos. Incluso que el aseo de la casa y la comida es responsabilidad de los dos. Y se cumple. Entonces, ¿por qué? Porque desde ahí se tiene que empezar esto. No hay segregación en las escuelas. A mí de verdad me da mucha risa que todo el mundo, ¿verdad? Sí, que la ley de equidad de género, etcétera. Y nadie dice nada de las escuelas, que la segregación de género que produce ese distanciamiento y consecuentemente se traduce en prácticas misóginas o cuando menos de distanciamiento. De que haya niños escuelas para señoritas, escuelas para niñas y escuelas para niños y escuelas para varones, que no los separan. Sí. Y esto es tolerado por la Secretaría de Educación Pública
Y yo no he oído a ninguna diputada federal de las que se levanten y hablan de la equidad de género hacer referencia a este tipo de situaciones. Y como es, hay montones. Por Hay eso montones. le puse dos Hay ejemplos montones, muy sí, específicos, absolutamente, concretos, absolutamente. ¿verdad? Y yo le preguntaba en un eso, ¿por qué ocurre el feminicidio en zona marginal? Por una simple, y esto es un problema de perspectiva de género también. Si la mujer en las condiciones actuales se ve obligada a trabajar desde su casa, garantice a alguien, ¿verdad? Guarderías donde pueda con confianza dejar a sus hijos. Claro. Y transporte, y transporte, servicios, y alumbrado público, bueno, todo, claro. son cosas que parecen Claro. que no tienen nada que ver con el tema, pero son fundamentales Claro. para crear los entornos Absolutamente. donde esta equidad o esta igualdad realmente se puedan dar, se puedan Claro, reproducir, porque de otra manera esto no va a ocurrir. Así es, ¿verdad? así es. De otra manera vamos a seguir en ese esquema del hombre proveedor, la madre cuidadora. Cuando la realidad... Y bueno, muchas madres no. son las ya cuidadoras, en condiciones complicadas también. También. Pero en general, la mujer se ha ido incorporando paulatinamente a la actividad laboral y profesional. Pues. Exacto. Y no nos vamos tan lejos. Mire, hace en mis tiempos jóvenes, no había, la mujer no tenía más opción, nomás que estudiar para secretaria, comercio Y o enfermera, sí. o profesora. No había más. Exacto. ¿Verdad? Prácticamente le estaba vedada, como a una de las Mirabal, el acceso a la Facultad de Derecho por ser mujer. Sí. Y así era. Entonces, era todo eso se fue modificando, se fue cambiando. Pero ahora vivimos en una situación todavía más compleja. ¿Por qué? Porque cada vez la convivencia social y las familias se van modificando. Así es. Porque estas cosas también llevan a modificaciones de roles y generan frustraciones y odios que no se perciben desde el Estado, que no se perciben y no se previenen. Entonces, en ese contexto, ¿cómo lo hacemos, Dora, para cerrar con esto? En términos del diseño de políticas públicas transversales que impacten educación, salud, todo, ¿verdad? Incluso finanzas. Voluntad política, Pizarro, porque el Plan Estatal de Desarrollo trae perspectiva de género. Este que tenemos ahorita actual, este gobierno le puso perspectiva de género a su Plan Estatal de Desarrollo. Pues hay que hacerlo efectivo, hay que tener voluntad política para hacer las cosas. Yo creo que es voluntad política, porque ahí están las leyes, ahí está el Plan Estatal de Desarrollo. Es cuestión de hacer efectivas, justamente. Ahora, no se puede todo, y no se puede todo de la noche a la mañana, pero se tiene que hacer cosas que se vean y que sean efectivas para ir cambiando y desde abajo, sistema. Y desde el punto de vista social, ¿qué es lo que hay que hacer? Bueno, desde allá yo creo que sí tenemos como mamás, papás, maestros, maestras, medios, etcétera, sí tenemos que ir cambiando la visión, estas ideas de diferenciar los roles. Concretito, las mamás, los papás, y dar el ejemplo, porque luego no se puede sin el ejemplo tratar igual a los niños y a las niñas, pero entonces también ellos, el papá y la mamá, se tienen que tratar igual, porque hay ahí toda una desproporción, ¿no? Es un problema de cultura. Cultural, Voy a decir cultural. un asunto. Conozco un niño que quiere, le gusta el baile, quiere estudiar danza. Y el papá no lo deja porque dice que eso es asunto de mujer. De mujer. Dora, Sí. yo le agradezco No. mucho esta conversación y lo espero a usted el próximo sábado en otra emisión más de a fondo, porque recuerde usted, la verdad nunca es superficial. Muchas gracias.